Bien, los expertos en seguridad han advertido de los impactos para la seguridad global luego que se confirmara por parte de la Casa Blanca que el periodista Jeffrey Goldberg, editor de la revista The Atlantic, efectivamente recibió por error un mensaje con los planes ultra secretos del ejército estadounidense contra los rebeldes hutíes en Yemen el pasado 15 de marzo. Esta es una equivocación inédita. El periodista fue incluido en un grupo confidencial del sistema de mensajería Signal, donde las más altas autoridades coordinaron los ataques. Ya se habla de que es uno de los fallos en seguridad más sonados de la historia militar estadounidense. Queremos tocar este tema y, por supuesto, temas de seguridad que hoy día están afectando la certeza y la seguridad del mundo con el experto en defensa y seguridad nacional, Richard Koyunyan. Richard, ¿qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en Sin Pretexto. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti y a quienes estén escuchando el programa. Sí, lo que ocurrió, mira, por lo menos sabemos que ocurrió. Puede que haya ocurrido en otras circunstancias y el periodista se quedó callado y no lo dijo. Ahora, también. El problema que yo creo que viene principalmente por gente que se especializa en, o gente que participa en estos procesos de seguridad nacional, de toma de decisiones. Estás hablando de gente nueva, gente que probablemente, aparte, bueno, el presidente Trump tenía experiencia en esto, pero puede que hay muchos personajes nuevos que están integrando el equipo de toma de decisiones de la Casa Blanca, que todavía no aprenden, yo creo que bien cómo se manejan estas cosas. Entonces, claro, y acuérdense que los señores que hoy en día están a cargo son muy de redes sociales, de comunicar las cosas que hacen. El presidente Trump toma sus decisiones y las comunica de inmediato por redes sociales. Entonces yo creo que les falló su práctica o uso de hacer estas cosas y no entender que cuando uno está metido en esto se tiene que quedar callado y está sujeto a secreto. Ahora lo bueno fue que los hutíes en Yemen no supieron de esto, no estaban en la misma red social o no recibieron la comunicación. Claro, no, absolutamente. Pero deja preguntarte lo siguiente, porque ¿es habitual o es normal que conversaciones de tal nivel que son secretos de Estado se hagan a través de una aplicación de mensajería? No debiera. Hay gente que cree hoy en día que WhatsApp, Telegram, Signal están encriptados y protegidos. Eventualmente son todos interceptables. Hubiese sido un desastre, efectivamente, que esto hubiera tenido consecuencias operacionales, es decir, que los que iban a ser atacados estuvieran esperando o que alguien del mundo más de Irán o Hezbollah o alguno de los socios que tienen ahí en la región se hubiera informado de esto y lo hubiera alertado que venía un ataque. Ahora, este ataque tiene su razón lógica de hacer. Esta gente no solamente ha estado disparando, mandando drones y disparando misiles sobre Israel, sino que ha estado interceptando y haciendo difícil el tráfico marítimo en la zona. Claro, ahora, el periodista yo entiendo que nunca dijo por qué se lo incluyó. Lo que sí él logra efectivamente, o sea, se sale de este grupo, eso es lo que entiendo que pasó, y esto ocurre después de los ataques. Supongo que el periodista tomó providencias porque dijo, me puedo meter en un lío enorme, ¿no? Lo más probable, pero yo te insisto, yo creo que hay mucha gente que hoy en día está utilizando redes sociales para distintos medios, partiendo por WhatsApp, y más de alguna vez hay gente que se ha equivocado a quien le mandó el WhatsApp o un email. Total. Claro, y yo creo que eso sucede, pero mira, no sé si te acuerdas, hace un año atrás hubo un escándalo mayor, cuando, no sé si en el proceso en que estaba la Hillary Clinton postulando a ser presidente de Estados Unidos, le enrostraron unos correos electrónicos que ella había leído que había mandado desde su correo a la casa, digamos, del Departamento de Estado al correo personal. Y la que te fregaron para esos propósitos. Aquí, obviamente, los que estaban ahí le bajaron el perfil, digamos, y trataron de quitarle el mérito. Estaban más inteligentes que los del Frente Amplio, desconociendo que habían donaciones, digamos. Entonces, no, sí, todo normal. Entonces, estaban así estos gallos, como que tratando de bajarle. Pero que fue literalmente, perdón mi lenguaje, una cagada, sí. Ya, es que quiero vincularlo, Richard, con una columna que publicó hace algunas semanas en el diario El Mostrador el ex comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, y donde hace alusión, la titula Los generales de Trump, pero
fundamentalmente cuestiona la decisión de Donald Trump de poner al mando del Estado Mayor Conjunto, que es la máxima autoridad militar, digamos, en ese país, a una persona que estaba retirada y que no tenía las credenciales para estar ahí, en lugar de haber hecho lo que se hace habitualmente, ¿no es cierto?, que es tener a las personas de mayor rango y en ejercicio, dando cuenta de que esta era una decisión completamente política. ¿Podrá tener que ver en algo con esta decisión lo que aquí pasó? No, no, no. Mira, voy a hacer un poco de historia en esta cuestión. Ya. En Estados Unidos tiene un sistema muy especial. Tú el único grado hasta el cual asciendes, digamos que realmente asciendes hasta lo que se llama un almirante, un general de 2 estrellas, es decir, lo que en Chile llamaríamos un general de brigada. De ahí en adelante, tus ascensos a general de 3 estrellas o 4 estrellas dependen del puesto que te asignen. Y en este caso, este general se retiró con 3 estrellas, después estuvo trabajando en la CIA, en funciones operativas dentro de la CIA. Yo creo que él tiene suficientes méritos y calibre como para poder hacerlo. No le veo yo un problema en ese sentido. Te aseguro que esta filtración o este error no salió por ningún general o almirante que estaba atendiendo ahí, los cuales han sido entrenados toda la vida para mantener la boca cerrada y no decir nada. Yo creo que aquí fue el error de algunos de los integrantes civiles que probablemente le faltaba un poco de experiencia en estas materias o nunca había integrado un foro de este tipo. Pero, por ejemplo, el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel es un general que estaba retirado cumpliendo labores administrativas dentro del Ministerio de Defensa de Israel, y cuando renunció el general que estuvo a cargo los últimos año y medio, 2 años, fue reemplazado por este general al cual se le sacó de su condición de retiro y se le ascendió al grado superior. Exacto. Mira, voy a volver con Estados Unidos porque me interesa mucho preguntarte acerca de otros elementos que están al alcance, o sea, que permiten, ¿no es cierto?, entrar ya en la actual realidad geopolítica en la que está el mundo después de la llegada de Donald Trump y que están en esta columna. Pero déjame volver con el tema de los WhatsApp, porque en este momento se está desarrollando el juicio respecto del caso de la operación Huracán, ¿no es así? Donde efectivamente ahí lo que hubo fue la implantación de supuestos WhatsApp, digamos, que finalmente se demostró que no eran correctos, que no eran ciertos, ¿no? Que eran hipócrifos, se podría decir. ¿Ves alguna relación? ¿En qué sentido te lo pregunto? Cuando tú dices no hay seguridad hoy día con los WhatsApp, que llegue una persona y te diga, mire, yo tengo la varita mágica para descubrir o para poder llegar a cuestiones que se demostró que no eran posibles. A ver si podemos hacer algún tipo de vinculación con eso. Yo creo que son 2 casos distintos. Yo creo que ese tema, la operación Huracán, que significó más la caída de buena parte del alto mando carabinero, fue bastante burda y hay mal hecha, y por eso es que fue fácilmente identificable. Acá el caso del uso de la red social por parte de algún integrante del Consejo de Toma de Decisiones o del Consejo de Defensa de Estados Unidos, yo creo que no fue un problema de la inseguridad del medio, simplemente había gente nueva administrando esto o participando de esto, y probablemente puede ser hasta el mismo secretario de Defensa o qué sé yo, alguien así que haya cometido el error de agregar una persona a esta comunicación para buscar mejor coordinación. Yo creo que la debilidad no estaba en el sistema o en la debilidad de las comunicaciones de la Casa Blanca, pero nada te quita que cualquiera de las personas que están ahí, especialmente cuando están en posiciones más senior, cometan un error. Hace unos años atrás echaron, me acuerdo, a un ministro relevante del gobierno británico por haber filtrado una conversación que hubo en el Consejo de Seguridad Nacional de Inglaterra respecto de temas relevantes, y en 2 segundos la primer ministro lo puso patitas en la calle por haber, roto un tema de seguridad nacional. Totalmente. Richard, pero déjame precisar lo siguiente, porque justamente en el caso Huracán, que lo traigo a colación porque partió el juicio ahora esta semana, de lo que se acusa, ¿no es cierto? Esto ocurre, esto lo lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, que se presentaron pruebas
falsas generadas por un software llamado Antorcha. Y hubo denuncias de montaje y manipulación de pruebas. Bueno, todo esto genera la salida, por ejemplo, del general director Bruno Villalobos y del alto mando, tal como señalabas tú. Pero la pregunta es cómo, yo entiendo que ha pasado harto tiempo de aquello, pero aún así, y que conocemos más de cómo funciona el sistema de mensajería, etcétera. Perfectamente posible que hasta la más segura de las comunicaciones se pueda filtrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y voy a hacer un símil. Ahora que está autorizado el uso del IMSI Catcher y otras formas de poder hacer georreferenciación, intercepción de comunicaciones, ¿qué es lo que están haciendo los delincuentes y los terroristas, etcétera? Volvieron al papelito de papel. ¿Listo? Anotado, mensajero tipo Inca que viene del norte corriendo con el papelito. ¿Listo? Eso ya lo estaban haciendo los Hezbollah y los Hamas en la zona en conflicto en el Medio Oriente, después que los israelitas les interceptaron, destruyeron walkie-talkies, pagers, celulares, todo. Entonces, probablemente la gran conclusión que va a salir del error que hubo en Estados Unidos, que las reuniones son a puerta cerrada de los que están ahí, y en general las Fuerzas Armadas utilizan sistemas que son muy cerrados para evitar justamente que sean penetrados o que sean interceptados. Pero la interceptación de las comunicaciones siempre ha sido un propósito de todo enemigo o servicio de inteligencia extranjero. Han habido formas, esa ha sido la forma. Acuérdate que la Segunda Guerra Mundial en gran medida se gana, por lo menos en el frente europeo, en el Atlántico, porque la Marina, los británicos fueron capaces de interceptar los sistemas de comunicaciones de los alemanes y sus sistemas de encriptación. Tú siempre estás tratando de hacer eso. Yo creo que aquí, pero me da la impresión que por lo menos en el caso de Estados Unidos, esto claramente fue un error de alguien que, no sé, casi como un error de principiante. Correcto. Y también un error de principiante el haber creído y el haber confiado en una persona que decía tener este software, en el caso Antorcha, ¿o no? Sí, y yo creo que fue más de principiante todavía, y ahí, porque además, ojo, ¿sabes lo que pasa a veces que uno tiene que tener cuidado en este tipo de cosas? Cuando a ti te meten información o noticias que la persona que la está metiendo sabe lo que tú quieres escuchar. Entonces, probablemente en la operación Huracán querían generar un medio de prueba o sospechaban que por ahí era la cosa, no tenían el medio de prueba necesario para poder confirmar que esa era la persona a la cual querían atrapar, y van y generan una evidencia, listo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que quien lo recibe, contento, dice, aquí tengo el medio de prueba, esto es lo que necesito. Y no aprieta no hace doble clic en decir, a ver, ¿esto será verdad? Entonces, no, porque todos estos sistemas buscan siempre jugar a la psicología de la persona, que es lo que quiere escuchar esa persona. Entonces, pero en el caso americano para mí claramente es un error. Otros errores que son peores todavía, lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre del 2023, cuando probablemente todos creían que una convivencia pacífica con Hamas era posible, y por lo tanto las noticias que iban en contra, o la información que traía el servicio de inteligencia iba en contra de eso, tú lo descartabas, y las que te decían que estos señores entraban a trabajar y trabajaban como seres, digamos, como ciudadanos casi incorporados a Israel, era lo que querías escuchar. Por eso que ahora los israelitas tienen otra forma de trabajar. Finalmente esta semana, o fue el domingo, creo que finalmente este fin de semana, cuando sesiona el Consejo, el Gabinete israelita, y le piden la renuncia al jefe de la seguridad de Israel, de la contrainteligencia, que habían perdido la confianza en él. Pero claramente en este tipo de cosas existen pasadas de cuenta, y si le pasan la cuenta a alguien por lo que ocurrió en Estados Unidos, no vamos a ver, porque lo van a mantener callado. Totalmente. Van a decir que es nacional, y van a quedar calladitos, y no van a saber qué fue lo que pasó. Conversamos a esta hora con Richard Koyumyan, experto en defensa y seguridad nacional. Richard, y a propósito de lo que ha pasado en Chile con las filtraciones de WhatsApp, en que ha habido toda una discusión respecto de, bueno, ¿qué es lo que es legítimamente filtrable y qué es no filtrable, que corresponde a la vida privada? ¿Esto lleva, tú dirías, a reconfigurar una nueva manera de conversar, particularmente entre autoridades? Yo creo que hay muchas autoridades que son muy laxas al minuto de comunicarse. Hay un viejo principio en comunicaciones de este tipo, que lo que tú pongas en un email o lo pongas en un WhatsApp o en alguna otra red social, una vez que lo pusiste o lo generaste, no tienes forma de buscarlo de vuelta, ¿ya? Entonces, yo creo que
las autoridades van a volver más a reuniones presenciales, menos Zoom, menos redes, digamos, menos comunicaciones a través del celular. Y el tema, yo no soy experto legal en esta materia, pero yo creo que una vez que tú te haces de un celular y lo comienzas a revisar y si te encuentras con otros tipos de delitos ahí, Dios te libre. Es decir, el punto, y por eso que yo creo que en general uno tiene que tener mucho cuidado, especialmente las autoridades cuando están discutiendo materias que son propias de reserva o secretos, definitivamente no las pueden discutir en estos medios. A mí me ha tocado ir a reuniones a veces en el mundo de la defensa o de la seguridad, donde uno entra a la sala de reuniones y deja el celular afuera y te revisan que no tengas ningún medio para poder grabar lo que se conversó en la reunión. Ya, pero no nos olvidemos lo que pasó con el presidente de la República en una reunión, si no me equivoco, en Cerro Castillo, cuando se pidió reserva total y luego, ¿qué pasó? El diputado Mellado, grabó la conversación y la difundió. Sí, pero yo te estoy diciendo que esto es casi como el control de entrar al aeropuerto cuando pasas por seguridad del aeropuerto. Deje las cosas ahí y nada. Entonces el punto... Bueno, o cuando entras cuando entras a la embajada de Estados Unidos, te dejas todo. Por eso, no pero eso, yo creo que nosotros vamos a ir a eso por la debilidad que tienen sistemas de comunicaciones tipo celulares y otras redes sociales que se utilizan para esos fines. Perdona, ¿cuánta gente sabe lo que ha subido a una red social y de repente después dice, hasta la calle? ¿no? La llamada arqueología de las redes sociales. Pero deja preguntarte otra cosa, porque el mismo presidente de la República en un momento determinado, por una razón distinta, hablaba de volver al teléfono, este teléfono, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Ostra creo que se llama, bueno, ese que se abre, el antiguo teléfono. Motorola y el Nokia, esos dos que ya no existen. Total. Sí. No, pero te hablo en serio, porque uno podría especular muchas cosas, teorías conspirativas, ponerse paranoico. Ese teléfono también es interceptable. Si lo que pasa es que se intercepta la comunicación. Y dos, puede que ni siquiera sea encriptada esa comunicación. Igual, cosas como WhatsApp tienen cierto nivel de encriptación. Pero mira, yo creo que cada persona sabe la reserva de los temas que está hablando y dónde las puede hablar y no hablar. Y yo creo que la Fiscalía nuestra ha tenido gran éxito en pillar muchas cosas porque la gente, los que la hicieron mal, no la supieron hacer. Claro, pero ojo, una cosa es hacerlo mal y otra es hablar de manera privada con tu amiga, compañera de partido, como es el caso de la diputada Cariola con la alcaldesa. Sí, cuestiones que no tienen nada que ver con tráfico de influencia. Sí, por eso, pero es que ahí no sabemos, y espero se sepa, quién fue el que filtró esas comunicaciones. Y es parte de lo que yo escuché en una entrevista al fiscal Cooper. El fiscal Cooper dice, yo estoy obligado por ley a tener que entregarle a las partes querellantes ciertas cosas, al que está acusado le entrego el archivo completo, y yo creo que esto todo va a generar un mayor grado de restricción sobre el trabajo de la fiscalía y quién entregan a quién. Pero claro, uno de los problemas que tú tienes en la fiscalía es cómo estableces un deber de reserva y un deber de secreto con las personas que trabajan ahí. Esto es un gran tema, ojo, en la discusión de los servicios de inteligencia en Chile. Si la persona que trabaja en la ANI efectivamente está sujeto a secreto, y si está sujeto a secreto, y si violan ese secreto, ¿cuáles son las penas que le llegan? Claro, Richard, pero no olvidemos lo que pasó yo que era una joven del caso Piñera Gate, cuando su conversación, ¿no es cierto?, es interceptada, después nos enteramos que era por un agente del DINE, esa información llega hasta la entonces precandidata presidencial Evelyn Matei, finalmente llega Ricardo Claro, dueño de Megavisión, y esto se conoce a todo Chile. El primer caso de gran filtración y que fue un escándalo, pero de proporciones en Chile. Pero ahí nuevamente no tenías ni siquiera WhatsApp ni cosas así. Eso tiene que ser un teléfono celular o llamada, ¿cómo se llama? El teléfono fijo en su número. Fue un teléfono celular. Por eso, pero los teléfonos fijos antiguos también eran totalmente interceptables. Bastaba como la central de comunicaciones antes, te metías en el cable, pinchabas y sacabas lo que se estaba hablando de la llamada. Entonces, por eso es que uno aumenta los grados de encriptación, el tipo de forma que se mantiene la data, entiéndeme. Y además esto también es materia de discusión cuando tú quieres hacer ciberataques o penetrar ciertos sistemas. Es decir, digamos, si tú puedes hacer eso, perfectamente te puedes meter dentro de un sistema y causar un desastre mayor. Por ejemplo, el tema de la caída del sistema interconectado eléctrico,
todavía no sabemos la causa que le originó la falla a la red, a la colombiana que manejaba la red. Ahora, si hubiese sido materia de un ciberataque, yo habría salido igual de que la ministra toda a decir definitivamente no, porque si llegó un ciberataque, lo primero que voy a reconocer es que no ir a reconocer que hubo. ¿Ya? Entonces, Claro, acá absolutamente. hay temas que uno tiene que saber cómo los maneja, pero claramente hay un tema. Oye, yo creo que usted también quería hablar otras cosas que de repente por ahí me había contado que antes que se nos acabe el Sí, tiempo. sí, absolutamente, Richard. Lo que quería decirte es que después de, o sea, a partir de esta columna de opinión, como decía, publicada en El Mostrador por el ex comandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, él hace una relación o hace más bien una advertencia respecto de las decisiones que está tomando Donald Trump en función de acercarse demasiado a Rusia y empezar a, digamos, a desafectarse de sus aliados históricos, como es la Unión Europea. ¿Qué impactos puede tener eso? Y déjame vincularlo con un artículo que se publicó hoy en el New York Times que decía, ¿es Rusia adversario o futuro socio de Estados Unidos? Bueno, eso es una tesis que está, a ver, el futuro enemigo adversario declarado de Estados Unidos hace muchos años, y no es de Donald Trump, es China. ¿Ya? Y lo que Estados Unidos está buscando evitar es que China con Rusia se vuelvan demasiados amigos, porque ahí se le complica un poco el panorama. Y el pato volador, el que está pagando el sacrificio acá es Ucrania. Ucrania es una moneda de cambio en este minuto entre, digamos, en la negociación, y por eso la negociación es directamente entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos lo que quiere buscar es darle tranquilidad a Rusia de que Europa ni la NATO o la OTAN van a ser un riesgo para ellos, pero tampoco quiere meterse entre China y Rusia, porque los chinos saben que, digamos, que les conviene tener a Rusia cercana. Entonces, esa es, y tú me vas a decir, pero lo que suena, lo que estás diciendo es terrible, no es humano. Bueno, bienvenida al mundo donde la ONU dejó de tener importancia, donde estamos en esta situación de vuelta a la que se llama la Realpolitik, donde es el gobierno de los poderosos, propio del siglo XIX o de comienzos del siglo XX, donde Estados Unidos lo que está diciendo es que yo soy la potencia y bueno, si a mí qué me da lo que diga el resto, digamos, se van a hacer las cosas como yo digo. El tema, lo que yo creo que todavía no queda claro si China definió que quiere ser una potencia global o quiere ser una potencia regional. La reacción tanto de Rusia como China son un poco basadas en su experiencia histórica, son países que tienen memoria. Los chinos se acuerdan cómo fueron invadidos desde el mar y por eso es que ponen tanto énfasis en todo el control marítimo sector, digamos, cercano a lo que se llama el mar del sur de la China, el mar que, digamos, que los separa de Japón y cosas como Taiwán. China que controle o no controle Taiwán no es relevante en esta ecuación. El problema es que China se una con otra potencia continental como Rusia e Irán y un poco lo que los americanos establecen como el eje del mal. Entonces, en ese sentido, Donald Trump tiene... no hay que olvidarse, él ganó en el voto popular y en el voto electoral. Eso y ganó cómodamente. Controla ya en su gobierno anterior controló, es decir, tuvo el derecho que le cabía como presidente a nombrar los miembros de la Corte Suprema con autorización del Senado. Y en este minuto además controla el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces el punto no tiene un freno en lo que él quiera desarrollar o implementar. Es decir, hay algunas cosas que de repente va a haber alguien que va a decir, sabe un poco parelé, pero parte de la pasada de cuenta de Estados Unidos, y es algo que se venía diciendo hace mucho tiempo, es o ustedes, Europa, se hacen cargo de su defensa, pero dejen de andar a la cochihuahua con nosotros. Nosotros estamos pagando, es decir, había en el fondo lo que Estados Unidos le quitó el cheque en blanco a Europa de defenderlos ante Rusia. Y eso los europeos venían gastando poco en defensa, lo cual les permitía quizás que su gente viviera en mejores condiciones, un estado de bienestar más desarrollado, y ahora se dan cuenta que van a tener que gastar una porrada de plata, y lo que los separa a ellos de Rusia se llama Ucrania. Por lo tanto, o sostienen a Ucrania o van a tener a los rusos más cerquita. Claro, y el mundo también se vuelve
más inseguro. Vamos a ver qué sigue ocurriendo. Richard Koyunyan, experto en defensa y seguridad nacional, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros y darnos tu análisis aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde.